Hablamos a continuación sobre una exposición que ya se viene y que estará durante un tiempo en la Galería Altamira. Hemos tenido el gusto de poder contactarnos con la artista y que pueda llegarse hasta nuestro programa. Y bueno, sí, siempre es un privilegio recibirlos porque un poco conocemos detalles que a veces el día de la inauguración o cuando nos enfrentamos a las obras no lo podemos ver, y es parte de ese proceso creativo que es tan importante para cada uno de nuestros artistas. Quiero dar las gracias a nuestra querida invitada. Bienvenida, María. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Además, me has invitado el año pasado, no lo pudimos hacer para la exposición del año pasado. No nos dio. Así que es un orgullo estar acá. Te agradezco mucho. Te agradezco. ¿Es la segunda vez o tercera vez que llegas a Altamira? Es la segunda vez. La segunda vez. Yo en realidad soy comunicadora, tengo una maestría en comunicación y desde los 12 años hasta los 20 yo trabajé en el taller de mi papá. Mi papá era pintor, Gonzalo Rodríguez, y hice pintura durante muchos años con la esperanza que me dejara estudiar pintura. Y me dijo, no, para una mujer, las mujeres en este medio tienen que ser independientes y la pintura no te va a dar independencia económica y vas a vivir a la saga de un marido, por lo tanto, no te lo recomiendo. Sí, entre regañadientes y enojada, decidí que bueno, entonces estudio comunicación. Y después sí me alejé mucho de la pintura y después volví mucho tiempo a pintar y pinto en mi taller hasta que un día Ariel y Daniela de Altamira me dijeron, deberías exponer. Y sí, la primera exposición fue el año pasado y fue muy difícil porque tú sabes, tienes la sombra de tu padre ahí, ¿no? Claro, mirando, claro. Estará bien, no estará bien. Y después ya uno se vuelve más suelta, vuelve a hacerlo. Entonces claro, te vuelves más seguro también más de tu seguro. Trabajo, ¿no? Eso es importante. Sí, entonces creo que esta es una mejor exposición. Es muy fuerte en algunos momentos porque fue hecha casi al final de todos los disturbios y todo el momento difícil que hemos vivido en Bolivia. Una buena mitad la pinté en Quito porque vivo la mitad en Quito y la mitad en La Paz. Entonces yo creo que es una buena propuesta, es una buena propuesta abstracta. Hace mucho que pinto abstracto, hago figurativo también, pero es una expresión distinta, ¿no? ¿Tú eres de las que prefiere irte más por el lado del impresionismo, de esta segunda etapa del impresionismo? Más me gusta el expresionismo alemán, pero como te digo, no soy figurativa. Siempre he sido muy admiradora de los impresionistas. Cuando hago figurativo tiende a ser impresionista. Pero este abstracto está haciendo, yo te diría que tiene una factura más de los pintores gringos de los años 60. No es una pintura propia del siglo XXI, es una buena mezcla, pero mi época me parece que estoy anclada entre los 60 y 50 gringos. Que también son tiene que ver con lo que viviste, ¿no? Con los referentes, más allá de tu padre. Bueno, en los 60 todavía no había nacido, debo decir que no estoy tan vieja. No, pero te digo, no solo bebemos de lo que está en nuestra contemporaneidad, en nuestra época, bebemos también de los clásicos, aunque no pertenecemos a esa etapa, sí, por un tema de influencia. Si tu papá a lo mejor admiraba mucho más a los clásicos, tú por consecuencia igual estabas cerca de los clásicos o no, o de otras líneas. En esa medida mi pregunta iba dirigida a cómo te sientes tú ante la obra de tu padre, qué sientes que no utilizas de tu padre y que sí recogiste de él. Es curioso porque mi papá pertenece a la generación que fue llamada la generación del 61, que era la generación que trajo el abstracto a Bolivia. Entonces él empieza con el abstracto con Alfredo Laplaca, con María Esther Vallivian, y es una historia de abstracto durante 12 o 15 años y luego rompe con el abstracto de mi padre y vuelve a ser figurativo. Y yo, en cambio, empiezo con el abstracto de nuevo. Cuando tengo que volver a la voz de la pintura, he indagado más en el abstracto que el figurativo. No, te diría que la factura de la pintura de mi papá, del óleo, de la factura, de la técnica que él tenía, si yo no le he alcanzado, eso estoy clarísima, ¿sí? Mis hijos también dicen, miran el cuadro del abuelo, miran el mío y dice, o sea, estás bien, mamá, ¿no? Pero sí, yo creo que mi papá es un pintor poco conocido, pero un maestro en serio. Él dejó de pintar porque sintió que ya no era, me imagino, porque nunca me lo ha dicho, pero que ya no era suficiente lo que él podía dar en la pintura. Entonces, como un homenaje a la sinceridad y a la transparencia con él mismo, y a la congruencia, dejó de pintar.
y dejó de pintar desde que yo tenía 5 hasta unos 5 años antes de su muerte, ¿no? Entonces, yo lo que he vivido de mi papá son las épocas de taller, de ser profesor, porque él siempre ha sido profesor de pintura, de ser un maestro, tenía un taller. Y te puedo decir que no creo, según mi hermano y todos los que me ven, tengo mucho de la obra de mi papá. Yo también creo, están los colores, algunas formas, pero no es algo consciente, no es algo que yo diga, así era mi papá, vamos a hacer la segunda versión. No, es algo que nace. Trato siempre de que sea una voz muy auténtica y sí sale con los colores de mi padre, sale con algunas facturas de las que me siento muy orgullosa, claro, pero no es que yo diga, sí, esta influencia es consciente, no es consciente. He visto mucha pintura, he estudiado mucho, entonces creo que salen otras cosas también, ¿no? Sí soy más cobarde en animarme a hacer collages y cosas así. Hoy hay un cuadro con collage, que es un periódico pintado. Digamos que ha sido mi mayor transgresión en esta. Un poco salir de esa caja en la que a veces nos gusta que nos metan los clásicos, porque es un tema también de decisión. Y no tanto los clásicos, es que yo he tenido un maestro, mi padre era un hombre muy exigente en el tema de la pintura y era muy crítico a todo lo que rozara, pudiera parecer comercial. Entonces, todo aquello que se nota más comercial, que está hecho para vender, él ha sido muy crítico. Es una discusión realmente muy fuerte, porque no puede separarse el arte del carácter comercial. Es decir, es una utopía completamente. Es como el tema de lo decorativo en el ámbito del arte plástico. ¿Qué tipo de obra plástica no puede ser también considerada decorativa? Que no haya sido, conformada con ese fin propiamente, es otra cosa. Pero todos los cuadros pueden cumplir esa función. Entonces, ahí entramos en una discusión de qué significa para ti lo decorativo, qué significa para mí, y si lo caracterizamos desde el ámbito plenamente peyorativo. Porque yo estoy segura que el público que te ha visitado en la primera exposición, creo que fue, me acuerdo, en marzo, ¿no?, del año pasado. Sí, del año pasado. Me acuerdo, no está pensando en adquirir una obra tuya para dejarla en un espacio de estudio de la pintura. Claro. La está pensando para ponerla en un espacio de su casa, que puede ser un espacio de lectura, pero evidentemente para que acompañe el espacio, ¿no? Y que le diga algo. Entonces, ahí, ¿dónde está el límite de lo decorativo y lo plenamente artístico, ¿no? Es una discusión. Lo que tú dices es una discusión difícil, que larga y honda, sí. pero es una línea muy delgada. Sí. Y esa línea muy delgada hace que ese cuadro te diga algo y que sea más sensible y tú sientas esa sensibilidad y sea una obra de arte o sea un producto decorativo. Y yo soy muy crítica en que la pintura debería empezar a diferenciarse del diseño. Yo creo que el diseño tiene su ámbito y es muy valioso, pero tenemos que empezar a ponerlo digamos, espacios, ¿no? Y eso no lo tienes en la pintura, lo tienes en la literatura. Todo el mundo sabe que esto está bien escrito o no bien escrito, pero en el ámbito de las artes plásticas es mucho más complicado. No, y hasta por ahí. Una instalación. Hoy en el ámbito de lo posmoderno todo está en tela de juicio, ¿no? Estamos como que regresando a un poco revisar el arte por el arte. ¿Qué cosa es el arte? Y salir de esos esquemas que a veces son los que nos dicen a qué casilla pertenecemos, ¿no? A qué color, inclusive, a qué categoría también. ¿Y cuál no es arte? Porque tienes algunas cosas que dices, claro, bueno, y esto me está tratando de llamar la atención, pero no necesariamente está contando algo. Claro. Pero es bien difícil y es una línea muy complicada de... El famoso jamparte que ahora está de moda. Sí. Que es un tema también súper rico para darnos cuenta de cómo la imagen, ¿no? Y la imagen por sí misma nos ha ganado la carrera, ¿no? Nos ha ganado la carrera en ese ámbito de querer decir algo, reflexionar sobre algo. Esa es mi última pregunta. ¿Cuáles son aquellos temas que se convierten en tu, digamos, punto de lanza para comenzar a hacer arte, para comenzar a hacer pintura? Bueno, como te digo, yo toda la vida he pintado y lo he hecho como un ejercicio al comienzo para que mi papá dijera qué bien, ¿no? Que me ponía mis dibujos en el piso, caminaba por encima y decía... Valió la tarde por esa oreja, bote todo, mañana empezamos de nuevo. Esto de querer tu obra, quedarte con tu obra, nunca me lo ha permitido y yo creo que ha sido un muy buen aprendizaje. Entonces, mi tránsito por la pintura es como muy natural en mi vida y es muy familiar. ¿Qué busco con la pintura? Creo que
que mis maestros, que es Carmen Bilbao también, que algún rato digan, uy, qué bien, esta factura me gusta, este pedazo de acá me gusta. No tengo yo no tengo temáticas definidas, pero sí hay momentos y hay cosas que te hacen cambiar, ¿no? Por ejemplo, en buena época piensas en la adolescencia, en lo que estás viviendo, no en tu adolescencia, en este caso era la de mis hijos, en la problemática adolescente, el mundo que les espera, el mundo de y ya no tanta ilusión. Eso ha sido un poco al comienzo, digamos, en esta búsqueda. Y esta última vez todo tiene una temática más bien de lo duro que hemos visto y que nos ha tocado vivir. Más relacionado con el contexto, ¿no? Con el contexto y la dureza. Son emociones, ¿no? No son algo claro, que tú vas a ir pensando racionalmente. Yo no creo que haya esto de ponerle un tema y hablar el tema. Quizá a muchos artistas les interesa seguir una temática, pero yo digo, para eso está la literatura, entonces... Claro, pero para entrarle, de hecho, a todo, entramos por las emociones. A temas sociales entramos por las emociones, a temas políticos entramos por las emociones y recién es que decidimos pensar. A veces no, a veces nos quedamos con la emoción. Y la tarea es, el reto es que esta emoción se convierta en algo plástico, que diga algo bueno y que no fuera, o sea, algo fuerte, no solamente bueno, algo fuerte, algo artístico, algo que merece ser llamado una obra de arte, no sea un decorativo, ¿no? No son 4 cuadraditos que, bueno, pues ¿cómo diferencias ese tema? Es bien complicado, claro, ¿no? es un tema que da para mucho, pero bueno, el público ya finalmente será el encargado de juzgar la propuesta que estarás inaugurando hoy, ¿verdad? Y eso es cuando te dicen expones y verdaderamente te expones, claro, ¿no? No solamente expones tu obra, sino que te expones y es una tensión bien importante para el artista. No vayan a creer que uno entra y dice, ay, qué bien, y me siento el artista. Es una entrega de alma, es una entrega muy, muy fuerte. Es un momento para estar desnudo y por ello te agradezco doblemente el haber venido hoy. Hay muchos artistas que prefieren no hacer ningún tipo de comentario sobre el tema, menos el día en que se realiza, claro. Pero te agradezco muchísimo el hecho de que te hayas ofrecido pues abrirte también un pedacito acá en nuestro Encantada, estudio. porque también amo el periodismo, entonces, ¿cómo te voy a decir no? Te agradezco. Además, es muy bueno tu programa y te agradezco mucho. No, pues un gusto, de verdad. Y bueno, pues las puertas siempre son abiertas, el público que vaya a visitarte entonces en la Galería Altamira. Desde hoy a las 19 horas hasta el 7 de enero. Perfecto. Entonces, entre fiestas que se den un tiempito para ver qué había sido esto, si es arte, si es más decorativo, si qué, a ver, discutamos el tema. Genial. Gracias, te agradezco. A ti. Enfrentarse al color, enfrentarse también a un proceso creativo, enfrentarse a los fantasmas del artista, enfrentarse a su vida, quizás a la sombra de su padre, todo ello puede estar contenido en un solo cuadro. Y es lo interesante del arte, que tanto nos dice y a veces tanto captamos. Bueno, a veces no es así. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos con más, no se nos vaya.